particularmente, digamos, sospechosa de tendencias colectivizadoras, como es el Credit Suisse Research Institute, ¿no? Por lo tanto, la institución que hace la investigación para una de las grandes entidades bancarias del mundo, decía en su último informe, ¿no? A lo largo del siglo XX pudo parecer que se producía efectivamente una reducción de las desigualdades entre territorios y entre ciudadanos. Hoy vemos cómo esta transformación quizás no era estructural, sino que era más bien episódica, y que por lo tanto estamos recuperando la situación ex ante. En el caso de la realidad de las que les voy a hablar, sobre todo de nuestra ciudad de Barcelona, nosotros tuvimos este proceso en España, como en otros países, ¿no?, mucho más comprimido en el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una dictadura de 40 años, ¿no?, que en el periodo en el cual los otros países europeos estaban construyendo su estado del bienestar, Plan Marshall, el gobierno Attlee en Inglaterra, etcétera, 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 nosotros pues teníamos una dictadura fascista, ¿no?, que además duró hasta el año 1975. Sin embargo, desde el retorno de la democracia, a mediados de los años 70, se produjo un proceso muy similar al que tienen ustedes aquí. Este no es el 1% y el 99%, sino es la relación entre el primer y el último decil, ¿no?, de la población. Las veces que la renta del primer decil supera la renta del último decil. Y así, ya ven ustedes, ahora no hace falta entrar en los datos, ¿no?, cómo salíamos de esta situación en la ciudad y en el área metropolitana de Barcelona, estos inicios de los años 80, ven ustedes cómo va cayendo hasta el año 2000 aproximadamente, primero con la mejora del empleo, de las condiciones económicas, con la formación del estado del bienestar. La distancia que pasaba del primer decil al último era de 14 a 1, de 11 a 1, y llega a ser de 7 a 1, de 8 a 1, que estamos hablando de franjas muy notables de población, por lo tanto de una reducción muy notable de desigualdades, para, a partir del advenimiento de la crisis y las políticas de austeridad, volver a remontar de manera muy, muy señalada. Esta reducción de las desigualdades, ahora no entraremos aquí en los datos, se había producido también a escala territorial. Ustedes saben que nosotros tenemos esta peculiaridad en las metrópolis, en buena parte de las metrópolis europeas, que los niveles más altos de renta no se sitúan en la periferia afluente, sino sobre todo en el centro metropolitano. De tal manera que si nosotros ponemos Barcelona en términos de renta familiar disponible en números índice, lo ponemos a 100, vamos viendo cómo la primera corona, la segunda corona metropolitana se encuentran por media, ¿no?, siempre más abajo que la ciudad central. Pues bien, a lo largo de este proceso que hablábamos, de estos años 80, primeros 90, se produce una reducción muy notable de la distancia entre la renta familiar disponible media de la ciudad central y la de las coronas metropolitanas. Es el momento de la aplicación de los corolarios territoriales del estado del bienestar, es decir, del sistema de transporte público, de la vivienda asequible, de las rehabilitaciones de barrios. Aquello que Bernardo Secchi, en un libro reciente que comentábamos ayer, ha llamado la mejor tradición de la urbanística europea. Aquella que, a través de los hoy tan denostados mecanismos del planeamiento y de la captación colectiva de una parte sustantiva de la plusvalía, consiguió lo siguiente: que la distancia que separa a los más ricos y a los más pobres en la ciudad fuera menor que la distancia que les separa en términos de renta. Que la distancia en la forma de vida, en el acceso a los servicios, en el acceso a la ciudad, digamos, al goce de la ciudad, fuera
en términos de diferencia menor que no en términos de renta. Esto tiene una conexión muy directa con lo que justo antes hablábamos. Esta situación se ha modificado. Se ha modificado notabilísimamente. Nosotros discutíamos de esto ahora hace justo 2 años cuando yo les mostraba los mapas de segregación espacial que hemos podido construir para la región metropolitana de Barcelona. Son, a diferencia de lo que nos mostraba Carmiña justo antes de comer, son mapas de segregación espacial construidos no a través de encuesta, puesto que nosotros tenemos algunas dificultades para hacerlo esto, porque más bien la gente tiende a engañarnos, ¿no? Los que tienen la renta muy alta nos dicen que no la tienen tan alta, los que la tienen muy baja nos dicen que la tienen algo más alta, ¿no? Sino a través de indicadores estadísticos correlacionados con la renta. Ahora no vamos a entrar en las technicalities, Lo que sí vemos claramente es cómo se produce efectivamente una segregación muy notable entre las situaciones de renta más baja, las situaciones de renta más alta, y que confirmamos aquello que ya sabemos, que cuando se plasman sobre el territorio las desigualdades sociales, tenemos que la segregación. Yo no sé en el caso nuestro si podríamos hablar de fragmentación en el sentido que lo usaban ustedes, pero la segregación es claramente un fenómeno estructural, tiene una dimensión metropolitana, es decir, no es entre los barrios de un mismo municipio, entre las calles de un mismo barrio, sino entre los municipios y las ciudades de toda el área metropolitana. Tiene una tendencia a profundizarse, muestra una notable coherencia y continuidad territorial y, atención, afecta tanto a los grupos de renta más baja como a los de renta más alta. Aquella paradoja a la que se refirió Éric Morin en su día, ¿no? Si la segregación urbana es el resultado de la capacidad de cada uno de licitar en el mercado del suelo en función de la renta, ¿no? Hay unos que pueden escoger muy poco y otros que pueden escoger mucho. Los que pueden escoger muy poco ya se entiende que se nos concentren. Pero ¿y los otros? Los otros también. ¿Por qué? Porque es la tendencia, justo lo que nos comentaba Carmiña antes de comer, hacia la société d'entre-soi, como le denominó en su día Éric Morin. Aquí podríamos hacer un excurso en el que yo no quisiera entretenerme demasiado sobre los efectos de la segregación. Y en particular sobre el tema del efecto barrio, the neighborhood effect, esta polémica que ustedes conocen y que ha hecho correr en el ámbito anglosajón ríos de tinta, entre aquellos que son negacionistas, si lo queremos decir así, y aquellos que afirman la importancia efectiva de la segregación espacial. Para entendernos, si lo queremos citar personificar en el caso de las posiciones de 2 colegas nuestros muy destacados, Paul Cheshire, alumno de Peter Hall, etcétera, etcétera, ¿no? Edward Soya, que como ustedes saben, lamentablemente falleció ahora hace unos pocos meses. Seguramente, ¿no?, la mayoría de quienes estamos aquí compartiríamos más bien los postulados de Soya, de Secchi y de tantos otros. Pero es bueno detenerse un momento en los argumentos del contrincante. Primero, para conocerlos. Segundo, no fuera que tuviera alguna razón, ¿no? ¿Qué dice Cheshire? Dice, primero, no está demostrado que por el hecho de residir en un barrio pobre, los pobres o sus hijos resulten específicamente perjudicados, es decir, perjudicados por el hecho de vivir allá. No está demostrado tampoco, decía, que los pobres tengan más posibilidades de progresar si viven mezclados con ricos. No está demostrado, por ejemplo, que las políticas del busing en Estados Unidos, ¿no?, de tomar, ¿no?, niños de school districts más afluentes y llevarlos al gueto, a la escuela, etcétera, etcétera,
den mejores resultados para las escuelas recipendiarias, y en el caso inverso tampoco es muy claro que los niños negros del centro de Baltimore llevados al condado de la periferia tengan mucho más progreso que los que se quedan en el centro. Tercero, la diversidad de los precios de vivienda es, de hecho, la expresión de una de las formas de especialización de las áreas urbanas, ¿no? Y esta especialización, dice César, no es negativa, puesto que permite a cada parte de la ciudad ofrecer, dice él, diversos paquetes de impuestos y servicios. De tal manera que, siguiendo los principios del célebre principio de Tywood, ¿no?, quien quiera una cosa puede votar con los pies y largarse a otro municipio. Si hay barrios pobres, concluye, es porque hay pobres. Y no hay que errar en la cadena causal del diagnóstico, sobre todo a la hora de prever políticas. Si ustedes quieren reducir la desigualdad, hagan políticas estructurales dirigidas a las personas, no a los territorios. ¿Por qué? Porque si además las hacen, las territoriales, pueden tener efectos muy negativos. Por ejemplo, produciendo elevaciones de precios de tal forma que la única vía de escapatoria que tenían aquellos que menos tienen para vivir en la ciudad se les cierre. Este es un argumentario de todos ustedes conocido. La posición contraria sería más bien la de Secchi, ¿no?, o la de Soya, aquella que relaciona la desigualdad no solo con los ingresos o el patrimonio de cada persona, sino con el acceso al capital social. Pobre no es solo la persona que tiene unos ingresos bajos, sino aquella que, por el hecho de residir donde reside, tiene mayor dificultad para acceder a bienes y servicios básicos. La falta de capital espacial dificulta también el acceso a la instrucción, etcétera, etcétera, etcétera. La persona se ve estigmatizada. No hemos de dirimir hoy aquí esta discusión, Dios nos libre, ¿eh? Pero sí que cuando miramos nosotros el caso barcelonés, nos aparecen algunos indicios de que más bien, ¿no?, sería la segunda posición la que se acerca a una cierta verosimilitud, más que la primera. Lo podemos mirar, por ejemplo, en términos de esperanza de vida al nacer, en las condiciones sociosanitarias de la población. Nosotros tenemos una de las esperanzas medias de vida más altas del mundo. La esperanza media de vida de la población catalana, barcelonesa, es de 78 años. Esperanza de vida al nacer. Pero esto no obsta de que haya unas notabilísimas diferencias en términos de género, esto ya lo sabemos, pero sobre todo en términos de renta. Así, por ejemplo, si tú tomas los barrios de Barcelona, ves como hay barrios donde la esperanza de vida al nacer es de 82 años y otros donde la esperanza de vida al nacer es de 74 años. En la tan alabada Barcelona, ¿no?, la diferencia entre barrios, que son barrios muy pequeños, porque aquí hay 73 barrios, en una ciudad de 1,5 millones de habitantes, tenemos, digamos, diferencias en la esperanza de vida de la población de 8 años. Si tú tomas entre las Corts y el Raval, pues esta es la distancia. Tú dirás, hombre, pero es que, claro, hombre, porque tienen peores condiciones de vida, perdón, porque tienen menores ingresos, porque no tiene nada que ver con el territorio. No es tan exacto, ¿eh? Cuando hemos hecho estudios sobre, por ejemplo, la salud percibida o la salud mental de las personas en barrios donde hemos acometido procesos de rehabilitación urbana y allí donde no los hemos acometido, vemos como la salud pública, la salud percibida, la salud mental tiende a mejorar muy claramente en unos y no en otros.
Podría hacer lo mismo, el mismo discurso para la cuestión de la educación. No quisiera extenderme en esto. Ustedes tendrán el PowerPoint y después tendrán el texto y lo podremos discutir. Y vamos, pues, a la proposición esencial que yo quería discutir con ustedes, que es la siguiente. Se nos dice que frente a las desigualdades sociales y las desigualdades territoriales, un elemento clave para modificarlas, para reducirlas, podría ser la introducción de una serie de innovaciones. Podrían servir, decíamos, tanto para paliar los efectos de las desigualdades como para reducir las desigualdades mismas. Y así, por ejemplo, ¿no?, en este libro que se ha hecho célebre, What's Mine, It's Yours, esta especie de Biblia de la sharing economy, ¿no?, nos dice, por aquí hay un camino que es en el que, compartiendo los activos que uno tiene, no solo puede dar a los otros acceso a estos activos a precios más reducidos, sino que además puede aumentarlos y aumentar también su nivel de bienestar. Esto sería innovación económica, innovación social. Se nos dice, podría ser que estos movimientos que se han puesto en pie y que han conseguido tantas cosas, que han conseguido, digamos, prestar servicios que el Estado no prestaba y que las empresas claramente tampoco hacían, sean una buena solución para proveer ni aquello que no provee el mercado ni provee el Estado.